Hernández, asambleísta por Alianza País, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Creen ustedes tener los votos hoy para aprobar la ley? Muy buenos días. Eso se verá hoy únicamente a las 10 de la mañana, que está convocada la reunión del Pleno de la Asamblea. Se podrá saber si existen o no los votos. Nosotros creemos que sí, pero también no nos hacemos falsas expectativas y sabemos que sobre esta ley hay grandes presiones y grandes intereses que buscan que esta ley no se apruebe bajo ninguna circunstancia. Pero por esos mismos intereses y por esas varias presiones es que hay quienes consideran que no es el momento para aprobar una ley de comunicación, incluso porque hay puntos todavía que dentro del oficialismo están en desacuerdo, y lo hemos conversado la semana pasada, por ejemplo, con Betty Carrillo, pero ya no hay oportunidad de cambios. Hoy ustedes tendrán que votar a favor o no, y en un momento en el que se están manejando precisamente otros intereses, no solo políticos, sino también preelectorales, cuando estamos ya casi que en precampaña. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de poder sobreponerse a los intereses para poder precautelar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa es nuestra labor fundamental. El pueblo ecuatoriano nos eligió no para poder atender intereses de grupos fácticos o intereses, por poderosos que estos sean, sino básicamente para precautelar que los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas se puedan cumplir y materializar. ¿Pero no cree, Virgilio, que más bien en estos momentos lo que se están discutiendo no son precisamente esos derechos sobre la comunicación o la libertad de expresión, sino ya los intereses que hay al interior del legislativo sobre quién vota, quién se cambia, quién se vira a última hora, lo que quiere el Ejecutivo en un momento preelectoral? Pero es que yo creo que el tema es que no se discute y no se debate efectivamente respecto de aquellos temas que aparentemente podrían ser, por ejemplo, un atentado a la libertad de expresión. Cuando nosotros señalamos que esta ley es un avance de los derechos, podemos decirlo con firmeza, porque esta ley permite, por ejemplo, que se garantice y se precautele el derecho a la libertad de expresión y opinión de los ecuatorianos y ecuatorianas. Con esta ley se permite y se establece con claridad no solo que se prohíbe la censura previa, sino que además se sanciona a todos aquellos funcionarios que de una u otra manera establecen mecanismos de censura previa. Pero sobre la censura previa, por ejemplo, dice en la ley, queda prohibida la censura previa, esto es la revisión, la aprobación o la desaprobación por parte de una autoridad de los contenidos previos a su difusión. Es decir, ya definen lo que consideran la censura previa cuando se trata de aprobación o desaprobación por parte de una autoridad antes de que se difunda una noticia, pero la censura previa va mucho más allá de lo que están definiendo en esta ley. La censura previa puede ser intimidación, la censura previa pueden ser cambios en una ley como lo que acaban de incluir en el Código de la Democracia, que limita a los medios de comunicación y a los periodistas que podamos informar o con cualquier tipo de mensaje sobre una noticia o una información que pueda beneficiar o perjudicar a un candidato a una tesis política. Eso es censura previa. Mire, la ley precisamente, y en este sentido, también la ley clarifica, incluso lo que fue planteado en el artículo 203 del Código de la Democracia. En esta ley se señala con claridad que lo que se persigue es el equilibrio para que los medios de comunicación social, que no se puede desconocer que son actores políticos también, pero actores que a veces actúan con irresponsabilidad, puedan incidir sobre uno u otro candidato. En esta ley, si es que existe preocupación sobre ese artículo, en esta ley se clarifica que lo fundamental es el equilibrio y que lo que debe existir sea la apertura para que los distintos candidatos y las distintas fuerzas políticas puedan tener acceso a los medios de comunicación. Eso lo dice usted, y estoy de acuerdo con ello, pero es que en la ley no queda establecido tan claro, por ejemplo, en temas de censura previa como el que yo le acabo de mencionar, y todavía existen, asambleísta, ciertos conceptos que a la oposición le preocupa que puedan ser subjetivos, que sean no claros, que luego se vayan a determinar en un reglamento y que dejan un margen para amonestar o sancionar o con sanciones administrativas. Y por ponerle un ejemplo y bastante simple, partiendo desde los principios deontológicos, que habla, por ejemplo, que el incumplimiento de estos principios, cuando se den, el Consejo puede emitir una amonestación escrita o en el caso de que se llegue a cometer ya una infracción puede ser una sanción incluso administrativa. Pero ¿cuáles son esos principios? Hablan, por ejemplo, evitar difundir de forma positiva o avalorativa conductas irresponsables con el medio ambiente, cuidar que los titulares sean coherentes con el contenido de la noticia, es decir, conceptos que podrían ser subjetivos y que dejan abierto un margen precisamente para eso, para que mañana se pueda sancionar por alguno de estos incumplimientos abiertos. Básicamente,
creo que este es un elemento fundamental que usted ha topado. Hay aspectos que efectivamente son los que molestan a los grandes grupos de poder fáctico y a los grandes grupos de poder de la comunicación. Uno de ellos es el tema de los principios deontológicos y la necesidad de que exista un código de ética. ¿Pero a qué se refieren estos principios deontológicos? Al deber ser, y al deber ser que tienen que los propios medios autorregularse respecto a qué temas. Respecto a temas centrales como el tema de la dignidad humana, respecto a temas relacionados con grupos de atención prioritaria, respecto a temas del ejercicio profesional, respecto a temas que regulan la práctica en los propios medios de comunicación. Es decir, esta ley lo que busca establecer es un código de ética mínimo y que ese código de ética sea respetado y conste en las autorregulaciones que los propios medios establezcan. Es que eso sería una cosa, pero ahí nuevamente vamos a lo mismo, Virgilio. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que dice concretamente la ley. Por ejemplo, ¿qué dice sobre esto de ruptura de los 25 en una carta que envió María Paula Romo? Dice, estos principios son generales. Lo que preocupa es que en base a ellos un periodista o un medio pueda ser sancionado por el Consejo mediante una amonestación, que si se quiere que estos principios sean observados de manera obligatoria, tendrían que ser redactados de una manera clara, que no den oportunidad a subjetividad y que sea claro también cuál sería la consecuencia por su incumplimiento. Pero es que eso no está claro. No, la ley está absolutamente clara. Podríamos ir revisando cada uno de los temas relacionados con los principios deontológicos y usted va a ver que existe claridad. Y además, creo que esta es otra cosa importante de señalar. Cuando se establecen las sanciones, tenemos que mirar que estas sanciones son absolutamente menos drásticas que las que existen en la legislación actual. Yo acabo de escuchar una serie de afirmaciones como si en este momento no existiera ninguna ley. Se dice, por ejemplo, que con esta ley estarían obligados los medios de comunicación a darle 3 horas al gobierno nacional para que difunda programas educativos. Con la ley actual están obligados a darle 7 horas a la semana y no se ha cumplido. No existe esa programación por parte de los medios de comunicación respecto de temas educativos. Ahora, un argumento del oficialismo es decir que esta ley es mucho mejor que la anterior, pero si es que una ley anterior era mala, pues no hay mayor mérito en que ahora estemos trabajando en una ley que sea mejor. Lo importante es que sea la que se necesita a favor de los derechos de la comunicación. Pero el problema sobre las sanciones que usted mencionaba, que la oposición y ciertos asambleístas han destacado dentro de la Asamblea, es que además quienes deciden sobre las sanciones administrativas, por ejemplo, sea un consejo cuya integración todavía está en duda, y lo dijo ayer acá Vicente Tayano. Escuchemos por qué. El Consejo de Regulación, en donde de cualquier manera va a tener mayoría el Ejecutivo, aunque se haya disfrazado ahora con el hecho de que tiene solamente un representante, un delegado. Pero estas cosas las maneja quien tiene el poder, pues. Y quien tiene el poder, por ejemplo, va a poner el representante de los consejos de igualdad. Quien tiene el poder va a poner el representante de las universidades públicas, y ahí usted ya tiene 3 votos y tiene el manejo del Consejo de Regulación. La ley no es solamente lo que hace la Asamblea. Lamentablemente, la ley termina siendo lo que quiere el presidente de la República. ¿Y no cree que eso se ha evidenciado ya en la integración de otros organismos? Mire, para que veamos también y analicemos con profundidad este tema. La ley actual, la ley que tiene sanciones absolutamente más drásticas. Por eso creo yo que esta ley es un paso decisivo en función de los derechos. Esta ley no es contra nadie, esta ley es a favor de los derechos. La ley actual también tiene integración directa de 3 miembros del Ejecutivo. ¿Por qué seguimos basándonos en que si la ley es mala y que mire que ahora es mala y entonces mire ahora ya por lo menos ya no hay tanta influencia sino un 90% de influencia? Porque tenemos una ley caduca. Tenemos una ley caduca y esta ley lo que hace es poner al país en la vanguardia en la defensa de los derechos de la información y la comunicación. De acuerdo, y por eso es importante una ley mejor precisamente en ese sentido. Pero sobre lo que dijo Vicente Tayano, ¿qué dice usted? Que esta ley, precisamente lo que establece es un consejo que tiene dos obligaciones fundamentales. En primer lugar, desarrollar políticas públicas respecto de la comunicación y de que estos derechos se cumplan. Y en segundo lugar, que esta ley tiene, pues este consejo tiene el afán de regular. La regulación tiene que estar necesariamente, obligatoriamente, presente el Estado. Mire cómo hay un contrasentido. El día de ayer, precisamente, en la Asamblea, discutimos la Ley de la Juventud. En esta Ley de la Juventud se crea también un consejo. ¿Cuál es el objetivo de este consejo? Regular políticas públicas a favor de la juventud y, de igual forma, establecer regulaciones en este ámbito. Esta ley, que es elaborada por la comisión en la que no hay un solo integrante del Movimiento País, ¿sabe cuántos representantes le dan al Estado? 8.
8 representantes. ¿Por qué? Porque hay el convencimiento que para poder desarrollar políticas públicas y para poder regular derechos hace falta presencia del Estado y del Ejecutivo. Una cosa es que haya presencia del Ejecutivo asambleísta y otra, que es lo que se está denunciando, es que haya una injerencia casi directa del Ejecutivo en varios de los delegados y que eso precisamente no garantizaría la independencia y la autonomía que tiene que tener un consejo que va a estar a cargo de sanciones administrativas, pero también de la concesión de frecuencia, porque son atribuciones también que ya han incluido en esta ley, no en la de telecomunicaciones, sino en la ley de comunicación. Sí, y eso tiene una razón de ser, básicamente porque la distribución de frecuencias, y esta es una de las cosas que también les molesta a los medios, la distribución de frecuencias tiene que ver con la diversidad de voces que pueden escuchar los ciudadanos y que a través de los cuales pueden expresarse también distintos colectivos sociales. Ese es un tema medular. Por eso es que hay tanta oposición a esta ley. Este Consejo de Regulación lo que tiene que hacer precisamente es, luego de los procedimientos legales, poder asignar esas frecuencias. Y en este Consejo, ¿qué es lo que estamos planteando? Un representante del Ejecutivo. Ahora, se falsea los principios democráticos y se señala, por ejemplo, que los representantes de los GATS no son adecuados, porque ahí también podrá existir presencia de país. Eso es falsear la democracia, porque esos alcaldes fueron elegidos por el voto popular y nosotros tenemos 80 de 221. Digo, ahí están las diferencias que han quedado establecidas entre lo que defiende el oficialismo y la oposición. Sobre el último tema que usted mencionaba, que es la redistribución del espectro radioeléctrico, que esta ley define que sea un 33% para los privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. Hace pocos minutos lo escuchábamos a César Montúfar decir que más bien él considera que esto es una falacia redistributiva. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que en este país no se distinga lo que es un medio público de un medio gubernamental y esto le otorgaría un 33% de las frecuencias, ya que por ley tendrían que ir para el gobierno y que además, según lo dijo César Montúfar, los medios comunitarios las frecuencias para los medios comunitarios han sido como antecedente utilizados como una forma de clientelismo político más que una realidad, una verdadera oportunidad para que puedan desarrollarse estos medios que, como no tienen financiamiento, no han podido desarrollarse, no por falta de frecuencias. Mire, este es otro de los temas que se dice, que se señala como consignas, pero que no se mira con profundidad. Esta ley lo que hace es regular precisamente incluso los medios públicos. En primer lugar, distingue un medio nacional de un medio local. Establece que también puede haber medios públicos en las universidades. Señala, además, que no todos los medios tienen que funcionar bajo la misma denominación, como por ejemplo que sean empresas públicas. Por lo tanto, pueden ser creados por ley, por ordenanza e incluso por resolución. Lo que hace esta ley es establecer una posibilidad de directorio, y en este directorio obviamente tiene que estar presente la autoridad elegida. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que si uno revisa experiencias de otros países en los que hay y se ha madurado precisamente en la televisión pública o en los medios públicos, ¿qué es lo que va a encontrar? Consejos en los que están integrados o presididos precisamente por las autoridades. Esto es así en España, esto es así en Inglaterra, esto es así en Alemania, esto es así en distintos países. ¿Por qué? Porque la autoridad elegida no es un proscrito, la autoridad elegida ha sido confiada por el pueblo y el pueblo ha confiado para que esa autoridad pueda estar donde está. De tal forma que señalar que eso es gubernamental es un absurdo. Siempre y cuando se pueda distinguir lo que es un medio público de un medio gubernamental, como usted bien si usted lo dice. Ha revisado, si usted ha revisado, va a ver que en esta ley se obliga a que esos medios garanticen la independencia y sobre todo que puedan buscar el equilibrio. Yo no creo en la objetividad. Pero no se habla nada de los a ningún ser humano se le puede pedir objetividad. Lo que se busca es que exista equilibrio. Eso es lo fundamental. Asambleísta, quiero cerrar con esto brevemente porque me queda un minuto. ¿De qué sirve estos acuerdos y puntos en los que ustedes incluso están de acuerdo si puede terminar siendo esto, y esa es la mayor preocupación en la Asamblea, un borrador en el que el presidente, como su facultad de colegislador que tiene, termine cambiando los puntos medulares o importantes porque no ha habido un acuerdo, no ha habido un compromiso del Ejecutivo y puede terminar siendo el único legislador, no el colegislador, que disponga cómo tiene que ser una ley de comunicación para el país? Mire, este es otro tema también en la que se establece argumentos que son falaces. En primer lugar, yo les invito a que con cualquiera de los sectores y de los medios de comunicación podamos revisar los proyectos de ley cuando ingresan, los proyectos de ley cuando se debaten, cuando viene el veto y finalmente cómo se publican.
¿qué es lo que vamos a encontrar? Que esos proyectos tienen una diferencia de 180 grados. Eso justifica precisamente el papel de la Asamblea Nacional. Pero también hay puntos como en el Código de la Democracia que ustedes no votaron por algo, llega un veto del Ejecutivo, ustedes incluso no están de acuerdo y eso se publicó como las reformas electorales. Si nosotros, en este caso, desconoceríamos esa facultad de veto que está presente en la República desde el inicio mismo de la creación de la República del Ecuador, estaríamos falseando también los principios democráticos. Con esos argumentos de que no se puede legislar porque siempre está presente el veto, no se justificaría el papel de la Asamblea, porque el veto está establecido en la Constitución, es una institución de la Constitución de la República. Entonces, si es que el veto invalida la posibilidad de legislar, no se justificaría el papel de la Asamblea. Ese no es un argumento que se sostiene. Y cuando uno ve cerca de las 50 leyes que hemos aprobado, lo que inicialmente se envió y lo que finalmente se publicó, uno se da cuenta que hay cambios trascendentales en favor de los derechos de los ecuatorianos. Esa es la postura del oficialismo. Hoy Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País, acompañándonos en Contacto Directo.